Salió todo esto por eso, porque sí, las prácticas van a ser complicadas, pero con mucha dedicación se pueden adherir a cualquier otro lugar para agarrar esta experiencia. Por lo que sí, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a revisar la última parte de lo que sería el programa de estudios, que es la redacción del reporte psicológico, que sería la redacción de la entrega de los resultados de las baterías que hemos aplicado a lo largo de todo el semestre, a lo largo de todo esta última mitad del año. ¿Ustedes cómo se imaginan que es uno de estos reportes, muchachos? Pues no sé, profesor, son los resultados que se van a dar hacia lo que se evaluó. Ujú. Pero entendamos que existe una situación muy compleja por las circunstancias que implican y representan la redacción de estos reportes. Entendamos que nosotros vamos a observar una mecánica de ejecución, ¿sale? Pensemos en el contexto más simple en cuanto al ejercicio de nuestra profesión se refiere. Imaginemos que tenemos un consultorio o que participamos como parte de en una clínica, ¿sale? En este consultorio, en esta clínica, hay un procedimiento, entonces van a llegar personas y nos van a solicitar un reporte o una aplicación de pruebas, ¿sale? Regularmente no es así. Regularmente, si bien hay servicios especializados que brindan evaluación psicométrica, la gran cantidad de las circunstancias en las cuales ustedes harán pruebas es para complementar su práctica clínica. ¿Cuál es la práctica clínica? La interpretación de pacientes que tengan en proceso psicoterapéutico, proceso psicoeducativo, procesos de intervención, como gusten y manden el formato de atención que le brindarán a la persona. Imaginemos que tenemos todo el universo, que hacemos toda la entrevista, que abrimos un expediente. ¿Cuántos de ustedes tenían contemplado de base brindar un expediente clínico? ¿O cómo se imaginan que se forma un expediente clínico? Con todos los antecedentes, ¿no? Entonces, ¿qué debe de llevar un expediente clínico? Una historia clínica que se desarrolla ¿cuándo? Antecedentes, pre, peri, postnatales, ¿no, profe? ¿Ok? ¿Qué más? Eso es la entrevista psicológica, eso sé que sí se da como parte de un curso, hay una clase específica en la facultad en que enseñan cómo llevar una entrevista inicial. Perfecto. Después de esa entrevista inicial, pensemos que ya tenemos un diagnóstico o una impresión diagnóstica y que ya tenemos un plan de trabajo. Vamos diseñando ese plan de trabajo en función de las necesidades que observamos a partir de nuestro usuario, ya sea la forma que gusten y manden, en el que podamos explicarle a nuestras personas que, ¿no? Tendríamos precisamente una perspectiva de cómo va a redactarse este reporte, ¿cierto? Perdón, ese expediente. Hay una norma federal del uso de manejo del expediente clínico. La norma se llama 04. Ahí viene todas las características que debe de conformar algo que se llama expediente médico legal. Recordemos que cuando nosotros tenemos la capacidad de intervenir con alguien es porque ya tenemos una capacidad médico legal de poder realizar observaciones y brindar impresiones diagnósticas dentro de ese espectro.
Y por esa capacidad médico-legal, capacidad y responsabilidad, porque entendamos que cuando alguien se acerca con nosotros es nuestra responsabilidad ejecutar lo mejor posible nuestro aprendizaje. Por eso es de que cobramos como licenciados o cobramos como algo que tenemos una certificación. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pensemos entonces en eso. Pensemos en que bien, estamos en un centro de trabajo o estamos en nuestro consultorio particular. Puede ser incluso también una consultoría, porque entendamos que las pruebas no solo se ocupan en la clínica, sino se ocupan en niveles distintos. Por ejemplo, selección de personal, en donde también debemos hacer estas entrevistas. Ya hicimos una entrevista, ya tienen un número de expediente, que si soy profesional utilizo un modelo clínico que se llama expediente en norma 04. Y ya que tengo este expediente con los formatos necesarios, formatos que yo diseñé, que yo creé, que yo me inventé o que yo veo que son necesarios, bueno, vamos a ejecutar las primeras observaciones clínicas. Por ello, el capítulo del libro que quería que fuéramos revisando. Mucho de lo que vamos a hacer va a estar dado en función de mi impresión diagnóstica, pero también va a estar llevado por la entrevista y por las observaciones que yo he hecho con esta persona. Ahora, esto es un pequeño problema, esto es un pequeño detalle. Mauricio, ¿cómo quieres que yo tenga una experiencia previa de cómo observar si no existe una observación ahorita? Tienen razón. Y eso es un punto que hablamos desde el principio de la clase, desde el principio del semestre. Chicos, esta clase es técnicamente un taller, porque en el taller se hacen todos esos tipos de observaciones y bemoles. Espero que el contenido de las pruebas haya sido relevante y que los detalles que se dieron para la revisión de las pruebas sean suficientes para enfrentarnos contra un paciente que nos va a pagar dinero para hacerle una entrevista. Pero, en fin, al final vamos a ir continuando y no preocupen mucho. La explicación, la exploración, el número de observaciones que ustedes puedan recopilar a lo largo de toda su experiencia les va a ayudar a tener esta capacidad de interpretación sobre lo que se está observando o lo que no se está observando. ¿Sale? Hay algunas tips que nos da el capítulo del libro. Vamos a presentarlo para que podamos hacer comentarios sobre la entrevista, ¿sale? Repito, nos va a pasar un poquito más de cosas, no se preocupen, sé que están estresados porque como que el contenido no se ve bien, pero bueno, veamos la teoría y ya después asentamos la práctica, ¿sale? En general, cuando se da una entrevista clínica, esto viene en el capítulo 15 del libro que vamos a revisar, hay que prestarle atención a lo siguiente, hay que asegurar que el entrevistado se sienta en confidencialidad, ¿sale? Cuando se hace la observación, cuando se hace el acercamiento, díganle a las personas que de las pruebas que van a realizar, de las pruebas que van a hacer, todo es confidencial y los resultados solo se los van a entregar a ellos. Que sí, deben de quedarse con una copia porque el expediente en norma 04 les exige tener una copia de las personas que se le han hecho esos procedimientos, y conservarlo por lo menos los próximos 5 años. Por norma, un psicólogo debe de conservar sus expedientes clínicos los próximos 5 años. Puede ser en calidad de archivo muerto y tener solamente en circulante los primeros 2 años, pero debemos de tener estas personas, ¿sale? 2, transmite un sentimiento de interés y calidez, es el rapport. No saben cuántas veces he visto que pacientes no regresan porque el terapeuta no dio la adecuada consistencia de rapport que necesitaba la persona. Van a llegar personas que lleguen muy ansiosas, personas que lleguen muy saturadas, personas que lleguen muy estresadas,
Y el terapeuta, el clínico, el psicómetra, debe de buscar un ambiente ecuánime para que la ejecución de su trabajo, ya sea una psicoterapia, ya sea una entrevista, o ya sea un proceso de evaluación de pruebas psicométricas, sea el eficiente. 4. Trate de entrar en contacto con los sentimientos del entrevistado. Si bien esta clase es de psicometría, si no tenemos una adecuada mecánica de exploración, no vamos a hacer bien las cosas, ¿vale? Porque no nos va a dar el suficiente resultado que esperemos. Sea cortés, paciente y muestre aceptación. Hay que tenerle tiempo a las personas. Hay algo bien importante. Muchas veces cometemos el error del experto, en donde yo me pongo mi bata, en donde yo uso mi café, en donde yo me pongo mis lentes de gafapasta, ¿y qué creen? Soy el experto y te hablo a ti, paciente, como si hubieras estudiado los mismos años de licenciatura, maestría y doctorado que yo. No, muchachos, hay que ser muy cálidos, hay que ser muy sinceros, hay que ser muy prácticos, y hay que entender que nosotros damos un servicio. Nosotros no trabajamos con ladrillos, no trabajamos con metro, nosotros no trabajamos con elementos que sean tácitos. Nosotros trabajamos con pensamientos, nosotros trabajamos con almas, y nosotros trabajamos con libros, con contenido que tienen los libros. Entonces realmente nosotros no trabajamos con nada objetal. Y eso significa que debemos de aprender a tener una actitud muy clara, muy específica, muy precisa, para acercarnos a brindar un servicio de alguien que lo necesita. Nótese que vamos a trabajar contra un estigma nacional, y es que el psicólogo atiende locos, cuando es muy diferente la realidad de las personas que utilizan la asistencia terapéutica o la asistencia de consejería cuando están con el profesional de la salud. ¿Sale? Sí, profe. Ahora, anima al entrevistado a expresar con libertad tus pensamientos y sentimientos. Entendamos algo, si el paciente no está bien emocionalmente, no va a poder lograr adecuadas pruebas psicológicas. Ya olvídense de las proyectivas. Las proyectivas, de hecho, si no está bien, pues va a salir todo lo que esté ahí en ese momento. Pero eso es importante que hacer. Hay que buscar que la persona se sienta cómoda y en libertad para que nuestras observaciones sean claras. Siguiente, hay que ajustar las preguntas a los antecedentes culturales y educativos del entrevistado. Tienen el mismo derecho de ser evaluados e entrevistados, así como de ser atendidos personas analfabetas que personas con maestría, licenciatura y doctorado. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, y a veces como psicólogos decimos, pues ¿qué le aplico si el señor no sabe leer ni escribir? Bueno, pues aún así tienes una obligación de poder brindar lo mejor que puedas tu servicio. Y eso significará también que puedas decirle que un trastorno de depresión de difícil control o no respondiente a fármacos puede ser sostenida con determinadas reglas y pautas, pero a su nivel, en donde le explicas que el nivel de tristeza que tiene es muy difícil de manejar y que tendrán que hacerse de semanas, meses, años para poder entender eso. ¿Me explicó? Hay que evitar la jerga psiquiátrica y psicológica, eso es bien importante. Les voy a dar un consejo, muchachos, uno de los pocos consejos que alguna vez un profesor de psicología nos dio a nosotros como grupo. Hay que aprender a ser un poco tontos y un poco locos para ser felices en esta vida. Cuando se vuelvan muy buenos psicólogos, se van a dar cuenta de que todo tiene que ver con todo. Y precisamente eso es algo que a veces daña la calidad de la vida personal que tenemos como seres humanos, como personas. ¿Por qué? Porque si vamos a estar analizando todo lo que está alrededor, si vamos a estar observando las firmas, si vamos a estar observando todos los procedimientos,
pues realmente vamos a encontrar cosas que dentro de un marco teórico tienen mucho sentido, pero ese marco teórico no es representativo de la situación de exploración que yo debo de lograr con mi paciente. Porque repito, te están pagando para hacer eso. Si no te pagan, es agresión. Consejo no pedido es agresión, muchachos. En ese sentido, creamos psicólogos todo el tiempo o aprendamos a que la gente que no tiene ni idea de los marcos teóricos que hoy sabemos, les demos. Es como cuando llegamos con el mecánico y le decimos, mira, ¿sabes? El mecánico nos dice, ¿sabes qué? Pues el cilindro 4 no tiene compresión suficiente y eso está haciendo que tu motor tenga poca caballaje. Ajá, y ¿por qué no se mueve? ¿O por qué cascabelea? ¿O por qué hace muy feo cuando me traslado? Evite preguntas orientadoras. Es importante que nosotros no, en nuestras exploraciones, no le indiquemos a nuestras familias, a nuestros pacientes, a nuestras personas exploradas, lo que queremos saber, porque si no, pues perdemos todo el sentido clínico de la mecánica de exploración. También es importante que dentro de las experiencias de entrevista nosotros compartamos información de incluso de nuestra propia vida, si es que las circunstancias lo permiten. Hay un fenómeno en psicodinamia que se llama transferencia contra transferencia. Y a veces algunos teóricos dicen que funciona más la transferencia contra transferencia que el mismo proceso terapéutico. Es válido, no lo un libro, entonces creía que es forma de entender una exploración completa. El humor es importante siempre y cuando sea apropiado, hay que escuchar sin mostrar reacciones emocionales excesivas. Entiéndase que me voy a escandalizar cuando una persona diga tuve relaciones sexuales con mi prima, pero cuando estamos en consulta, el importante es el paciente, no yo. Hay que escuchar, hay que atender a lo que se dice y cómo se dice. O sea, aguas. Nosotros tenemos una opinión que para las personas que nos consultan es tan o más válida que la del profesor o la del sacerdote. Lo que digamos y cómo lo digamos representa mucho del contenido de cambio de las personas o del contenido de acercamiento a la observación. Y hay que también tomar notas de un registro, de una forma que sea lo menos notoria posible. A veces error de que tomamos nuestro cuaderno y vamos apuntando sin que la vea. En ese caso, hay ocasiones en que de plano no se puede y pues hay que obviar lo que está pasando. Cuando trabajaba en la secretaría, recuerdo que me daban 50 minutos para aplicar trabajo que era como para 3 horas. ¿Y qué creen? Pues, ¿sabes qué? Mira, disculpen, estoy escuchando, estoy apuntando, pero estoy prestándole toda la atención. Y nos poníamos a hacer todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque así es, ¿sale? Y a veces eso es algo que se necesitará ir construyendo. Cuando empiecen con la exploración, entonces vayamos recapitulando un poquito, viene la entrevista, viene la apertura de un expediente, vienen los datos generales, viene toda la información que debemos recapitular antes de tener una expresión de una hipótesis. La hipótesis que tenemos puede ser algún trastorno psicológico. ¿Cómo? ¿Sugerencias? Ansiedad generalizada. Ansiedad generalizada, Luis. Depresión. Depresión, ¿cómo? Fernanda. Mande, profe, no le entendí. ¿Qué podemos entender en nuestra hipótesis de trabajo? Nos dice Sara ansiedad, nos dice Luis depresión.
No, profe, fue Fer la que dijo. Bueno, trastorno de déficit de atención o inteligencia sobresaliente o deterioro cognitivo leve o lo que gusten y manden. Y bueno, conforme vayan teniendo más práctica, habrán de ir integrando estas pruebas que estamos viendo, pero también nuevas pruebas que vayan conociendo. Hoy, después de este curso, creería que no tienen miedo a que si alguien les comenta una prueba o que si alguien les da una prueba y te dice aplícala, perfectamente, leo mi manual y puedo aplicar todo lo que venga. ¿Por qué? Porque es en la interpretación en donde mi licenciatura me sirve para lo mismo, no el uso de la prueba, no la experiencia de la prueba, sino más mi conocimiento de cómo interpretar, cómo observar y cómo aplicar estas pruebas. Bueno, entendiendo esa parte, hacemos toda la aplicación y vamos viendo los resultados que tenemos. Sé que voy a tener diferencias del resultado en función de lo que quise explorar, de las baterías que apliqué, de lo que estoy observando. ¿Y cuál va a ser una de las recomendaciones que vamos a necesitar para integrar esta info? Ahorita les digo. Muchas veces pueden guiarse con un esquema de interpretación, ¿sale? Este es el esquema más completo que yo he podido encontrar, porque lo que nos va a generar es una interpretación de lo que estoy observando en la prueba, no el resultado de la prueba. Algunos pensarían que, ¿sabes qué? Mira, te traigo el cuadernillo que interpreté y págame 12,000 pesos, págame 15,000 pesos, págame 8,000 pesos, que son más o menos el costo de las pruebas que se hacen. De amigos, de compas, porque nos cae muy bien una persona, una batería sencilla se cobra entre 2,500 y 3,000 pesos. Un Wise se cobra no menos de 4,000 pesos. Y eso porque en serio te cae muy bien una persona, y solamente el Wise. Una exploración de la personalidad con fines legales, 25 o 28,000 pesos. ¿Por qué? Porque es el costo del mercado. ¿Me explicó? En este caso, lo que hay que entregar es precisamente esto: nombre, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, teléfono, escolaridad, años de escolaridad, ocupación, estado civil o el evaluador. ¿Quién está evaluando? Quien hace el reporte no necesariamente es el evaluador. Por economía sí, pero no necesariamente tiene que pasar. Número de expedientes, sexo, preferencia manual, si es zurdo o diestro, cuántos idiomas maneja, qué religión tiene, quién refiere, puede ser médico, puede ser abogado, puede ser juez, puede ser maestra, etcétera, etcétera. Diagnóstico médico, si existe un diagnóstico neuropsicológico, número de sesiones, fecha de evaluación y el supervisor del reporte, ¿sale? Hasta ahí, como ficha de identificación, ¿vamos bien? Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a ir con el motivo de consulta. ¿Por qué? Porque hay que dejar muy claro por qué es que se está realizando este procedimiento. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo vamos a poner? Motivo por el cual el servicio que remite requiere de una evaluación, como un estudio, como parte de un protocolo, como un estudio pre o postquirúrgico, como un estudio descriptivo del estado de las funciones mentales o de personalidad. Queja o demanda principal del paciente y o la familia, asiste por iniciativa propia o es traído por algún familiar. Todo eso se va registrando. Entonces sé que Esteban es una persona que va a entrar al MIT el próximo semestre, entonces el MIT manda una carta para solicitar de manera profesional su CI y pide que se le haga un reporte en inglés y que se le apliquen ciertas pruebas y ciertas baterías y que la persona que tenga una certificación internacional para la aplicación de las escalas Wechsler. Entonces ese reporte de Esteban le va a salir como en unos 25 o 27,000 pesos, pero va a entrar al MIT, ¿entienden? ¿Qué más vamos a poner? Historia clínica, antecedentes personales no patológicos.
lugares y condiciones de residencia, hijos, corresidentes y otros familiares, edades y ocupaciones, servicios intra y extradomiciliarios, hábitos alimenticios, de higiene, de sueño, animales domésticos, ingreso mensual, quién contribuye al ingreso, responsabilidades y transporte. ¿Por qué todos estos datos, muchachos? Son importantes, profe. Bueno, porque al final construyen toda la historia del paciente. Al final lo no patológico, pero lo no patológico y lo sí patológico también es importante. Si hay alguna enfermedad, un antecedente familiar de, no sé, alguna otra patología o enfermedad médica, puede ser como importante para nosotros como factores de causa. ¿Entiende todas las características de los antecedentes no patológicos? ¿Qué implica servicios intra y extradomiciliarios? ¿Servicios qué, profe? Intra y extradomiciliarios. Pues no sé si sea lo mejor como los servicios de agua, luz, gas y todos esos. Exactamente. Cuenta con agua, su casa cuenta con drenaje, su casa cuenta con recolección de basura, su casa cuenta con servicio eléctrico. Algunos estudios socioeconómicos utilizan unas preguntas más elegantes, pero más sofisticadas al mismo tiempo. Más sofisticadas y elegantes al mismo tiempo. ¿Cuántos focos tiene en su casa? ¿Cuántas computadoras tiene en su casa? Vamos a los antecedentes heredofamiliares. Enfermedades importantes en sus antecesores, abuelos, padres y hermanos principalmente. Se busca la exploración de 2 generaciones. Nosotros, o la persona que está siendo evaluada, es generación 1. Padres, generación 2, abuelo, generación 3. Bueno, llegamos a los abuelos, pues. ¿Vale? Presencia de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, cardíacas, respiratorias, metabólicas, indagar sobre todo en patología presente del paciente. ¿Por qué es importante saber patología psiquiátrica de los abuelos? Por la herencia, profe, porque al final hay patologías que tienen más probabilidad de ser heredadas, entonces a lo mejor por eso. Y que se pueden saltar algunas generaciones y que tenemos que ir observando en función de genes o en función de heredabilidad. También hay patologías psiquiátricas y psicológicas que tienen tasas de heredabilidad alta o baja. Antecedentes personales patológicos, si el paciente actualmente usa alcohol o drogas, si hay métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. No saben la cantidad de ocasiones que existen correlatos entre el uso de anticonceptivos y problemas de límite de la personalidad mal diagnosticados. ¿Por qué? Porque a veces hay días buenos, hay días malos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy, muy importante eso. Padecimiento actual, narración del evento a consecuencia del cual se acude a consulta. Síntomas, tiempo de evolución, medicación, terapias recibidas, estudios médicos, sistemas farmacológicos previos, solo si son importantes para el padecimiento actual. No saben la cantidad de veces que el psicólogo omite medicamentos utilizados de forma frecuente. ¿Sabían que el paracetamol nos hace que tomemos decisiones de manera más impulsiva? ¿En serio? ¿Por qué? Afecta de cierta forma la flora intestinal y hace que como que seamos más impulsivos. Como que si no le hubiéramos dicho que
no le hubiéramos dado nuestro teléfono al muchacho en coquetón de la micro, pues con el paracetamol le decimos, órale, va, juega. Estudios médicos realizados. Oye, Mauricio, pero si yo no soy médico, ¿a mí qué me tiene, qué me importa saber los estudios médicos? Pues mucho. ¿Por qué? Porque recordemos que es un reporte no para mí, sino para Quien lo haya, ay, se me fue el nombre. quien lo haya solicitado. Solicitado. Ajá. Pensemos el mejor de los casos que sí es para mí. Entonces yo voy a hacer mi batería de pruebas, entonces yo no necesito hacerme un reporte, ¿se entiende? Pero eso entonces entra dentro de una condición de atención psicológica. No es lo mismo que yo como que no me le doy a qué tiene este niño, porque yo estoy atendiendo a este niño en necesidades educativas especiales, a que yo soy un terapeuta y no soy experto en esta prueba que necesito saber para que mi hijo, mi niña, mi paciente tenga esta situación, entonces la solicito para recibir un reporte de regreso, porque por eso es que estoy pidiéndole a alguien que en verdad sabe aplicar estas pruebas su consecuencia. Los reportes son para quien los lee, no son para quien los hace. Medicamentos, ya les había comentado, pruebas aplicadas. Y aquí viene la justificación de las pruebas empleadas, una breve descripción de las mismas, número de sesiones de evaluación y duración de cada una. Y aquí es donde metemos todas las fichas que nosotros tengamos habidas y por haber. ¿Cierto o falso? Sí, Sara, metemos un test de Goodenough y el WISE para una misma persona. sí, profe. ¿Por qué? O a ver, no le entendí su pregunta. Se supone que sí, que eso es una batería psicológica, ¿no? Al final son varias pruebas, dependiendo de lo que se vaya a medir, que Metemos se test quiere de Goodenough. evaluar. Sí, pero metemos test de Goodenough y WISE, No por la edad, profe. ¿ok? Entonces, ¿cómo le podría hacer para poner test de Goodenough y WISE? Tu respuesta es correcta, Luis. Por la edad, no son compatibles. Pero entonces, ¿por qué me lo pongo en un reporte? Sería porque al examinar nos damos cuenta que sí puede estar en esa, a lo mejor la edad física, fisiológica no, pero en la maduración cognitiva es diferente, entonces puede utilizar la prueba. Muy bien, y en este elemento del reporte es donde yo voy a tener todo este choro, Luis. Muy bien contestado. ¿Sabes qué? Explorando al paciente, después de observar los rasgos patológicos, observa que el médico manda un retraso psicomotor de menos 5 años, entonces estamos observando que el test de Goodenough es para esto, y por la edad por la edad mental se aplica un test de Goodenough para la exploración, pero por la edad madurativa tenemos que el correspondiente a las tablas es WISE. Perfecto. Aquí es donde viene la justificación de las pruebas empleadas, ¿vale? Después tenemos algo que se llama presentación y conducta. Y aquí es donde vale la pena que den una revisada al capítulo del libro que les comenté, y si no lo vamos checando. Puntualidad de la persona. ¿Qué nos está reflejando su puntualidad? Podría ser como el compromiso de inicio, ¿no? Recordemos que al principio también ponemos, lo trae la familia o viene el solo. Chin, ya el profesor se está metiendo a las 12:54. ¿Qué compromiso hay de su parte? ¿Se entiende? Y vamos construyendo, ¿sale? Edad cronológica, coincidencia con la edad aparente.
Sara, no conozco su edad, pero usted tiene una edad aparente de alguien de 23 años. Fernanda, no conozco su edad, pero tiene la edad aparente de 25. Luis, no conozco esa edad, pero su foto tiene la edad aparente de alguien con 28 años. ¿Corresponde su edad aparente con la edad que tienen? No, profe, No. por eso no quiero más. Ajaja. Cuando se hacen piropos se dice, tiene la edad de 15 años, Luis Alberto. Para mí es casi igual, profe. Bueno. Ustedes entienden. Ahora, de aquí, higiene y aliño. Si vienen limpios, si huelen raros, si estamos observando calidad, etcétera. Uso de ayudas como silla de ruedas o bastón, aparatos auditivos, si acude solo acompañado, por quién lo acompaña, lugar donde se desarrolla la sesión, condiciones de la evaluación. Y eso es importante, no es lo mismo aplicarnos en el pasillo de la sala de urgencias que en la cama, a pie de cama, en un hospital, o que en la cárcel, o que ¿dónde más? En el consultorio privado o en la clínica de asistencia pública, etcétera, etcétera. ¿Qué alteraciones hay? Nivel de colaboración, actitud ante las pruebas, pertenencia del comportamiento al respecto al contexto. Alteraciones neuropsicológicas, conciencia del déficit. ¿La persona es consciente de que necesita ser evaluada o no? Todo eso nos da una adecuada forma de interpretación cuando hacemos un reporte. Y vamos a los hallazgos. Aquí, ¿qué es la recomendación, muchachos? Cuando ustedes se vuelvan expertos, van a poder hacer la exploración en la forma en la que yo les estoy proponiendo ahorita. ¿Cómo lo podemos hacer de forma natural? Bueno, ponemos los resultados. Y sale con un CI de por las siguientes formas. Exponemos todas las cosas. Puede ser en una redacción escrita o puede ser dentro de una exploración de términos, aunque se espera que no se usen muchos términos, porque es una comunicación con un médico. El médico va a entender la complejidad del sujeto que propone Lacan. No, porque no estudió psicología. Entonces, como muchas pruebas, podemos utilizar el recurso de las gráficas. Tu inteligencia aquí, tu lenguaje acá, pero tu lógica matemática acá, y así vamos variando. ¿Por qué? Porque es una forma económica, sencilla. Hasta el médico más bruto sabe cuál es la función del lenguaje. ¿Cuál es la función del lenguaje? Comunicar. La comunicación, pero hay muchos otros tipos de lenguaje. ¿Y qué sería el lenguaje no verbal? Bueno, esas que no son orales, incluso utilizamos un sistema semiótico para explicar algo, etcétera, 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 etcétera. Y podemos entonces aquí observar rasgos de funciones psicológicas superiores. Esto está escrito en función psicológica superior. Pueden hacer una tabla, pueden devolver en función de lo que ustedes estén observando. La norma 04 nos va a pedir dos tipos de condiciones para exponer resultados. Una cuantitativa y otra cualitativa. ¿De acuerdo? Si el WISE me dice CI de 126 y yo no le pongo inteligencia superior muy superior al término medio, dentro del cuartil 95, está mal mi resultado. Porque si yo nada más llego con la persona de la sierra y le digo, tu hijo tiene una inteligencia de 126 puntos, ¿qué nos va a decir la persona de la sierra? Uy, pues ni es nada. Yo esperaba 1000, yo esperaba 2000. No. 126 es mucho, señora. Es superior al término medio, superior a todos sus compañeros. De 100 personas,
él está dentro de los mejores 5. ¿Me explico? Sí, Vale. Aquí podemos observar estas funciones psicológicas superiores dentro de la descomposición básica. El lenguaje es comprensión, expresión, escritura y lectura. En percepción tenemos gnosias, que es percepción de objetos, dibujos, percepción auditiva, táctil, espacial, somatosensorial. El movimiento, praxias, motricidad gruesa y fina, base sinestésica, base cinética, secuencia de movimientos con manos y gráficas, coordinación bimanual, mímica y uso de objetos, praxia ideomotora, praxia ideacional, marcha del vestir, marcha en general, construcción de cubos y rompecabezas, praxias constructivas. Aquí es donde desglosamos todas las subpruebas que hayamos agarrado y vamos escribiendo. ¿Sabes qué? En WISC el niño se encuentra con una cantidad de producción de tantos segundos para interpretar esta situación, lo que me indica. Constructivo, gráficas se encuentran adecuadas, ya que los dibujos a la copia en el test de Budenov se encuentran adecuados y conservan los mismos rasgos de ejecución en un tiempo menor a 10 minutos. Y nos ponemos como si fuéramos el gatito de Niancha a escribir todo lo que nos acordamos de esas exploraciones. Porque todas las subtareas tendrían entonces sentido si observamos los procesos de función psicológica superior. ¿Nos podemos quedar con la gráfica? Sí, vale. Pero lo importante, lo deseado, lo deseable, es que podamos hacer un tramado en donde la historia que relatemos de la exploración que hicimos sea en función del proceso, no en función del resultado. Sí, y si ponemos, ¿sabes qué? En la construcción de cubos de WISC, el niño logra 16 puntos naturales que representa 60 puntos naturales que representan 19 percentil, 95, lo que implica que se encuentra en la construcción de praxias constructivas muy superior al término medio, igualando estas capacidades con la construcción de las figuras de Bender, con la construcción de las figuras de Frostig, en donde tenemos igual en la construcción de las praxias manuales de Frostig, la misma simplificación en porcentaje de evaluación. Eso implica que el niño tiene grandes habilidades, tanto intelectuales como constructivas, como en la velocidad de trabajo de sus ejecuciones. ¿Qué nos va a decir todo eso? Que probablemente el niño tenga muy buenos elementos en la construcción de elementos gráficos y a partir de ello podamos construir y reconstruir el resto de las situaciones atencionales, cognitivas, prácticas, de lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Dudas al momento? No, profe. Oye, Mauricio, ¿cómo le voy a hacer si la mitad de las pruebas las hice por línea y la otra mitad las hice con un niño que no fue el otro para cuando le apliqué al otro? Bueno, lo estoy diciendo grabado. Nos inventamos una historia, nos inventamos un paciente. Necesito hacer lectura de un reporte psicológico eficiente de cada uno de ustedes. Que repito, puede ser en una tabla, como lo que vienen presentándose en Neuropsi, sí, puede ser una tabla. Podemos dejar nuestro nivel de interpretación a, pues esto que dice ejecución en WISC es superior al término medio, le pongo ejecución superior al término medio en WISC, sí, pueden dejarlo ahí. Pero eso no les va a servir de mucho a la persona, eso no les va a servir de nada al paciente que estén trabajando. Y entiendo, en la didáctica está bien, hay que cumplir una tarea, hay que hacerlo lo mejor posible. Pero si ustedes hacen un reporte y después otro, y después otro, y después 100 más, tendrán un ojo clínico descriptivo tan bueno
que les va a ser difícil no ver a alguien y hacerse una imagen de cómo se encuentran todas sus funciones psicológicas superiores. Su humor, su edad, su escolaridad, que eso en la práctica se refleja mucho cuando aprendemos a leer pacientes y a decirles lo que tenemos que decir. Eso se vuelve en argot técnico ojo clínico. ¿Dudas hasta aquí? No, No, profe. Tenemos las características de atención: atención involuntaria, atención voluntaria, atención focalizada, estabilidad de la atención, inhibición, atención dividida y atención espacial. ¿Qué significa eso? Cómo la atención involuntaria es el reflejo de orientación de estímulos inesperados, se da. Oye, Mauricio, ¿qué prueba me dice eso? Ninguna prueba, es pura observación clínica. Es cuando el paciente se encontraba en la segunda sesión, observamos la atención involuntaria bastante ejercida, ya que al tocar la puerta de la entrada, el paciente mostraba desfocalizar su atención y dirigirla inmediatamente después a la... O que cuando pasaba el señor de los elotes, le pedía al niño un elote a su mamá y empezaba a hacer argüenda, a pesar de que estuviera muy concentrado en su prueba. Volumen de span atencional. Ah, ¿qué es eso? Los dígitos directos. En la prueba WISC de dígitos directos inversos, se observa un span atencional de 5 unidades, lo que representa una condición normal en la exploración de un niño de 9 años, como es el caso de Carlito. Carlito tiene esta característica ampliada de que cuando logra el span atencional inverso, de memoria de trabajo, logra 7 elementos, lo que discrepa al primer resultado obtenido. Y repito, no vemos toda la prueba nos va a dar un resultado matemático de un número que estoy buscando, claro, pero cuando estoy en un reporte, hago la interpretación de lo que vi, la interpretación de lo que tuve, hago como el recuento de los daños de cada una de las sesiones que yo me encontré a Carlito. Spam de atención sostenida, inhibición. Aquí tenemos, bueno, algunas características más específicas de cómo hacer la atención. Pero bueno, eso es un poquito otras pruebas, ¿no? Memoria a largo plazo, conservación de la orientación de la persona y datos demográficos. A mí me gusta utilizar algo muy de maña. Cada vez que llega alguien a consulta, la saludo de mano, le doy un apretón y me presento solo con mi primer nombre. Y presento a alguien más que se encuentre en la habitación. Imaginemos que estamos en prácticas, entonces Fernanda me acompaña, Fernanda está de coterapeuta, entonces yo llego, me presento, hola, ¿cómo estás? Señor, señora, niño, niña, payaso, quimera. Soy Mauricio y es Fernanda, vamos a empezar una entrevista, ¿le parece? Pasan 15, 20, 30 minutos, ¿y cuál es la pregunta que se suele hacer? ¿Cómo me llamo? Medio mañoso porque luego tengo el título expuesto, medio mañoso porque luego tenemos gafete o demás, pero imaginemos que cuidamos todos esos detalles. Preguntar esas cosas me van a dar una muy buena referencia de lo que yo estoy esperando, buscando, teniendo. Porque te tienen que decir. Y ese es un tipo de memoria a corto plazo que no es una prueba. Cuando lean el capítulo del libro, se van a dar cuenta entonces que la prueba del picaporte que venimos platicándonos desde el principio de semestre no está tan descabellada. No es clara, no es real, pero sí es una forma muy eficiente de construir pruebas. Cálculo. Reconocimiento de números, conservación del concepto de número, escritura de cifras de dictado, realización de cálculos básicos, funciones ejecutivas, cómo se da un pensamiento de actividad intelectual, iniciativa y motivación, planificación, flexibilidad
estabilidad, monitoreo, fluidez, velocidad de procesamiento. Velocidad de procesamiento tiene todo un concepto en WISC. Capacidad de abstracción, funciones ejecutivas cálidas, cómo se toman decisiones, cuál es el juicio, la inteligencia, en este caso solo si se aplica la escala Wechsler o cuáles son las discrepancias entre algunas escalas e índices. O en todo caso, ¿sabes qué? Se observa un cuestionario dentro de la batería de pruebas, se observó un cuestionario de inteligencias múltiples de Gartner, entonces la inteligencia múltiple que más predominancia existe es esta por esto. Capacidad funcional, la persona es capaz de instrumentarse, alimentarse, vestirse, bañarse, etcétera, etcétera. Estado de ánimo y personalidad. ¿Cuál es su estado de ánimo entre un espectro de depresión y manía? Recordemos que estos son las dos grandes emociones en donde vamos a estar buscando nuestra ejecución. ¿Qué es lo que, cuál emoción sana está antes de la manía? La felicidad. ¿Qué emoción sana está antes de la depresión? Melancolía. La tristeza. Melancolía, en función de su prolongación, puede ser patológica. Pero la tristeza no es patológica. Impacto del padecimiento neuropsicológico, psicológico, ánimo del paciente, interpretación de escalas, etcétera, etcétera. Diagnóstico. Aguas, nosotros solo damos impresiones diagnósticas, pero el diagnóstico lo recuperamos del médico que nos los manda o bien de una impresión diagnóstica que nosotros estemos proponiendo. Procesos conservados, funciones labor afectado, proceso afectado secundario, diagnóstico preferente, procesos alterados, correlación topográfica de las alteraciones. En este caso, si nos queremos ir un poquito a lóbulos, que a veces puede, a veces no, conciencia con la progresión de la severidad de la lesión, si se encuentran patologías psicológicas o neuropsicológicas evidentes al cerebro, etcétera, etcétera. Recordemos que yo soy un tipo bastante clínico, neuropsicólogo, entonces por ahí voy a poner muchas cosas de neuropsicología. Cuando se quiere redactar de otra forma, podemos poner todo el esquema de la construcción psicodinámica de la personalidad del sujeto, pero ahí estamos enfocándonos solamente en la personalidad. O podemos construir todas las características del tomo 1 de psicopatología, pero ahí vamos a enfocarnos solamente en la psicopatía que estemos explorando. Recomendaciones generales: ir a otro servicio, realizar estudios específicos, retomar actividades previas, buscar rehabilitación, dar seguimiento médico farmacológico, entrenar a la familia o al paciente, hacer modificaciones ambientales, etcétera, etcétera. Una vez que termina, nos vamos a dónde estaría la firma de quien está realizando. Y al principio, pues van a empezar con un supervisor, ya después lo van a firmar ustedes solitos, sobre todo si no tienen cédula. Si tienen cédula, pues ya pueden firmar solos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? No, profe, creo que no. Vale. Lean el capítulo 15 del libro que se subió y lo platicamos la próxima clase. Les voy a subir el PDF de este Word. Revísenlo y vean si tienen suficiente información para completar cada uno de estos campos, muchachos. Y si no, consíganlo. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Chequen que les estoy dando un machote de cómo entregar un reporte psicológico. El problema no es el machote, el problema es interpretar todas las pruebas, ya sean las 12 pruebas, ya sean las 3 pruebas que les digo como mínimo, para poner toda esa información. Bien complicado, pero nada imposible, ustedes pueden. Profe, entonces nada más se va a entregar un reporte, ¿verdad? 2, uno de niño y uno de adulto. Ah, ok.
¿Dudas, preguntas? Termino la grabación.